Lagartijas Tiradas al Sol es un colectivo de teatro independiente que lleva más de 20 años haciendo algo muy difícil: decir verdades incómodas desde el escenario. Lagartijas Tiradas al Sol nació en México en 2003 y desde entonces mezcla investigación periodística, testimonios reales y teatro documental para hablar de lo que suele callarse: migración, violencia política, derechos humanos, identidad, poder. No hacen teatro para entretener. Lo hacen para que el público salga del teatro pensando diferente. Su última obra, Centroamérica, es exactamente eso: una mirada honesta a una región que México históricamente ha ignorado. Y acaban de presentarla en el Festival de las Artes de Bruselas, uno de los referentes más importantes del teatro contemporáneo a nivel europeo. Él es Lázaro Gavino Rodríguez. Y ella es Luisa Pardo, fundadores de Lagartijas Tiradas al Sol. Les preguntamos por qué el desdén de México por sus vecinos centroamericanos. Pues quizás es un anhelo que se ha construido desde el inicio de la creación de este México. A veces me he puesto a pensar en cómo se solía ver a España, la madre patria, entre comillas, y a Estados Unidos, ¿no? Esa dicotomía de esas dos fuerzas en México que fueron las fuerzas que finalmente construyeron el Estado-Nación. Y también algo que hemos pensado mucho tiene que ver con que de alguna manera Centroamérica nos regresa un reflejo que como mexicanos no nos gusta. ¿Quién sabe por qué? Porque es muy hermoso, pero hay algo que no queremos ver, o sea, a propósito, que no queremos ver. Centroamérica nos devuelve un reflejo que tiene que ver más con con una imagen de un México mucho más relacionado con lo moreno, con lo indígena, con una falta de parecido con el norte, digamos, y creo que eso es lo que no queremos aceptar, esa parte de nosotros. Sí, hicimos una pieza donde investigamos un poco de cómo se hace esta discriminación de la gente que México es recibida tradicionalmente, los migrantes, los exiliados, etcétera. Y en la construcción de México como Estado sí había ciertos principios de unas mezclas favorables. Y eso mal que bien se va quedando impregnado en una sociedad que sí dice: estas personas de estas características, de estas nacionalidades, de estos orígenes étnicos son mejores, es mejor que las recibamos. Y eso era una política de Estado. Y se permea, ¿no? Se permean los idearios de la sociedad. Y está mucho ese dicho que es horrible, pero que dice: estamos mejorando la raza, ¿no? Esta es la última canción. Francamente, creo que para ser buena actriz se necesita confianza y brillo. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Que nada es suficiente, que el arte no sirve de nada frente a la realidad. Lagartijas Tiradas al Sol nació en 2003, cuando Luisa Pardo y Lázaro Gavino Rodríguez eran estudiantes en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y decidieron romper con los moldes de la dramaturgia convencional, escribir sus propios textos, producirlos y dirigirlos ellos mismos. ¿Qué les faltaba ver en el teatro mexicano de entonces que los empujó a crear Lagartijas Tiradas al Sol? Bueno, Lagartijas la empezamos en el 2003. No había una conciencia de que eso iba a durar más de 20 años. O sea, era un impulso más bien que estaba respondiendo a un contexto académico en el cual estábamos y con el cual no estábamos realmente tan alineados. Entonces decidimos empezar a trabajar juntos, Lázaro y yo, y con el cometido de básicamente hacer práctica teatral, escénica,
con nuestros propios recursos en todos los términos, recursos materiales, recursos intelectuales, recursos físicos, y eso contestaba, como te digo, a una realidad que parecía en la cual parecía que los actores y las actrices éramos dependientes de la iniciativa de un director, de un dramaturgo, de un productor, y casi siempre eran hombres además, y de sus ideas y de sus discursos. Y nosotras pues dijimos, ¿qué pasa si empezamos a hacer la práctica y hacemos nuestros propios proyectos? Creo que la educación, estamos entrando a la escuela, entonces yo creo que responde más a la juventud y a un momento donde cuando eres joven tienes muchas ganas de hacer cosas, de hacer las cosas a tu manera, y estamos en una escuela de la UNAM que es muy prestigiosa, pero a la vez, como dice Luisa, como que obedecía de alguna manera a una serie de construcciones que se dieron en el siglo XX que hacían del teatro una disciplina muy rígida, muy aislada de otras artes, y un poco nuestro impulso tenía que ver con eso, como cómo mezclarnos un poco más, cómo era, sobre todo, más que la salida del PRI, lo que influyó mucho, creo, fue la llegada de Internet y la manera en la que la información empezó a circular en los primeros 2000 y que realmente eso cambió la manera en la que nos aproximábamos al teatro. Y sí que éramos una generación, o que somos una generación que ya creció con más pantallas, o sea, digamos, sí crecimos sin Internet una buena parte de nuestra vida, pero ya estaba incorporado en toda nuestra conciencia el uso de las pantallas, empezando por la televisión, y eso se fue como diversificando ya con la computadora y luego con el celular, pero de alguna manera cuando hablas de un hueco, pues no sé si era un hueco, pero sí nos pusimos como premisa tratar de hablar a la generación a la cual pertenecemos, porque justo veíamos que había un espacio vacío en los teatros, porque nuestra generación no se sentía identificada con lo que estaba sucediendo dentro de los espacios teatrales, y pues nos preguntábamos cómo nos gustaría que nos hablaran a nosotros, pues así tendríamos que estar hablando, ¿no? En vez de replicar una estética o mismos modelos de enseñanza bajo los cuales estábamos aprendiendo teatro, dijimos, ¿cómo nos gustaría que nos hablaran? Así vamos a hablar. El teatro político en México posee una raíz profunda que se consolidó con fuerza durante el siglo XX, utilizando el escenario como un espacio de denuncia ciudadana, debate democrático y resistencia civil. ¿Ese teatro fue una influencia para ustedes al momento de definir su voz como colectivo? En realidad era una tradición que no conocimos, porque esa tradición del teatro político mexicano es una tradición que está, yo diría, expulsada de la educación académica. Desde antes, desde Bustillo Oro y el teatro de ahora, es una tradición que no se enseña, ni el Cleta nos lo enseñaron para nada, y fue ya más después que descubrimos esta tradición y un poco casi que nos avergonzamos un poco de nuestra ignorancia de no conocer esas iniciativas que fueron tan potentes, pero que se mueven de alguna manera al margen, se movieron siempre al margen de ciertos sistemas de validación del teatro mexicano. Entonces creo que tomamos influencia muy conscientemente, sobre todo por la formación de Luisa, del teatro de grupo latinoamericano, también político, de Yuyashkani, Cuatro Tablas, los grupos históricos latinoamericanos, pero pues como no los podíamos ver, pues era un poco medio de oídas ahí lo que más o menos nos imaginábamos que esa gente hacía, y fue después que descubrimos toda esta vertiente de la que hablas, que es importantísima, y creo que en la actualidad seguimos teniendo una deuda con la recuperación de esa histórica del teatro universitario politizado. El teatro independiente en México vive una contradicción difícil de ignorar. Gran parte de toda la oferta teatral del país es independiente, pero los recortes presupuestales son constantes y hay menos convocatorias, menos becas y menos apoyos. La población teatral ha crecido sin que se multipliquen los recursos. ¿Cuál es la dificultad de hacer teatro independiente como el suyo? O sea, sí hay muchas personas que están trabajando en la escena de una manera independiente, y que básicamente es complicado trabajar en México, hacer teatro en México, porque bueno, cada vez hay
hay menos recursos, hay muchas personas y sí hay un cierto grupo que no es generacional necesariamente, que trabajamos dentro de la experimentación, dentro de las preguntas de la convención, de los temas, de confrontar temáticas de la realidad, como Teatro Línea de Sombra o La Máquina de Teatro, Teatro Ojo. Teatro Ojo. Y bueno, ahí vienen algunos jóvenes que están pues, abriéndose camino. Yo siento que la situación de la creación escénica en México es bastante precaria, bastante incierta, y tanto los espacios que no son institucionales como las personas que no dependen de la institución, no hay certezas para hacer creación. No hay un sistema de producción más que dentro de la UNAM, por ejemplo. Y ahora pues en el IMBA se están haciendo ciertos esfuerzos por apoyar desde la producción de una obra, pero en un país tan grande es muy complicado, y con lo que nos hemos enfrentado fuera de la Ciudad de México es que es dificilísimo hacer teatro. O sea, los creadores y las creadoras tienen que pagar muchas veces por estar en teatros, tienen que pagarle al taquillero, a la limpieza, a los permisos de gobierno, y presentan 1 o 2 o 3 veces sus obras. No es fácil acceder a los circuitos, no hay muchos festivales. Entonces se pone mucho esfuerzo para crear una obra que tiene muy poca vida normalmente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, es heroica la labor que hacen. O sea, no, como decíamos, Lagartijas Tiradas al Sol, tenemos ya 23 años, hemos tenido pues mucha suerte en muchas cosas y realmente hemos podido como desarrollar nuestra práctica también en relación a los festivales internacionales. Eso nos ha permitido mantenernos, pero la situación para muchos y muchas creadores fuera del Distrito Federal es realmente dramática. Lagartijas Tiradas al Sol ha consolidado su relevancia internacional con galardones como el Premio Villanueva para las Artes Escénicas en Cuba y el Premio del Público en el Festival Fast Forward de Alemania. Su innovación en el teatro documental también les ha valido nominaciones al Premio de Fomento ZKB de Zúrich y constantes coproducciones con el Festival de Otoño de París y el Festival de las Artes de Bélgica. ¿Qué elementos consideran clave en su proceso creativo para mantener una trayectoria tan consistente y relevante en la escena internacional? Yo creo que tiene que ver con una parte que tiene que ver con trabajo constante, que es un poco lo que hemos hecho, de trabajar mucho constantemente, y otra parte que sí tiene que ver con la suerte, como que no es que el ocupar estos espacios sea porque tu teatro es mejor que el de otras personas, simplemente, y creo que una parte también con conocer un poco el medio, y como que hemos tomado mucho tiempo no solo en conocer lo que hacemos, sino en conocer un poco dónde lo vamos a hacer, conocer los contextos. O sea, hay una parte que tiene que ver como con el diseño no solo de las obras, sino un poco de ¿De dónde se inserta? ¿De dónde se inserta eso? Como de la carrera en el sentido más amplio. Sí. Y bueno, hay un asunto en nuestra profesión que tiene que ver con el ego y con la incapacidad también de ceder. Y que o sea, cuando estamos hablando de por qué dura un grupo de personas en el tiempo, por qué duran esos lazos, pues tiene que ver con una disposición que no es sencilla y que es de todos los días, una disposición de ceder, de conversar, de disculpar, de que de alguna manera tenemos objetivos en común, y esos objetivos quizás son más grandes que nuestro propio ego, y pues creo que eso es lo que nos ha ayudado. El colectivo mexicano se presenta con frecuencia en Europa ante públicos que no comparten necesariamente el contexto de la realidad latinoamericana. Teniendo esto en cuenta, les preguntamos si adaptan la narrativa de sus obras para que resuenen en espectadores con realidades tan distintas. Y es una pregunta justo que nos hemos hecho mucho porque hace muchos años trabajamos fuera, pero justo la respuesta es: no hacemos ninguna diferenciación. O sea, presentamos, lo que es importante es que la obra haga sentido
en México, que es donde realmente más presentamos, y esa misma obra la presentamos como va. Un poco pasa como con las películas, como que las películas, Luis y yo ambos hacemos cine, entonces también estamos muy relacionados con ese medio y con cómo, claro, una película es lo que es y viaja a donde tenga que viajar, y de alguna manera esa especificidad es lo que le da a la película su fuerza. Y entonces, como tú bien dices, el público aquí no tiene contexto, pero se lo tiene que armar de alguna manera para ver la pieza, ¿no? O sea, es el material bruto, ¿no? Bruto, sí. Sí, que es lo que creemos que es más respetuoso también con el público, decirle, esta es la conversación que tenemos, no te vamos a explicar de en México, tal, sino como que nos gusta ir directo al grano. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, perdón, es que pensé que iba a ser más cortito y por eso... Sí.